El 3 de febrero de 1969, John Lennon entró a una reunión en el Hotel Dorchester de Londres, convencido de que iba a salvar a los Beatles. Salió habiendo firmado su sentencia de muerte. Lo que ese contrato contenía no se conoció en su totalidad hasta décadas después, porque lo que ocurrió en esa sala no fue una simple decisión empresarial. Fue el principio del desmantelamiento sistemático del grupo más importante de la historia del rock. Un desmantelamiento orquestado desde dentro, con nombres, con cifras y con cláusulas que la industria se encargó de mantener fuera del alcance del público durante más de 20 años. ¿Por qué importa esto hoy? Porque la historia que nos contaron sobre la ruptura de los Beatles es, en gran parte, una mentira conveniente. Una narrativa fabricada para proteger a quienes tenían más que perder si la verdad salía a la luz. Lo que ocurrió en realidad fue esto. 3 hombres firmaron un documento que entregaba el control financiero de la banda más poderosa del mundo a un tercero. El cuarto se negó, y esa negativa, que en ese momento parecía una traición, fue el único acto de lucidez que se produjo en todo aquel año. Este documental es el resultado de revisar más de 200 documentos judiciales, contratos originales y testimonios que permanecieron sellados durante más de 20 años. Lo que estaba en juego no era solo la continuidad de una banda, eran cientos de millones de dólares en royalties. Era el control de un catálogo musical sin precio. Era el futuro de 4 hombres que en febrero de 1969 todavía no sabían que ya habían perdido. Durante 50 años nos dijeron que Yoko Ono destruyó a los Beatles. Es la versión más cómoda. Pero los documentos que salieron a la luz décadas después de aquel febrero de 1969 señalan a otro responsable. Uno que cobró millones por el trabajo de otros. Uno que nunca fue juzgado por la historia con la misma dureza con la que se juzgó a una mujer japonesa que solo amaba a su marido. Esta es la historia de lo que los Beatles firmaron en 1969, de lo que esa firma destruyó, y de por qué tardamos 50 años en poder contarlo. En 1968, los Beatles eran la banda más grande que el mundo había visto jamás. Vendían todo lo que tocaban, llenaban cualquier espacio que ocupaban. Su nombre convertía el plomo en oro. Pero dentro de su propio imperio, el dinero desaparecía cada semana como agua entre los dedos. Apple Corps nació como un sueño. La idea era tan ambiciosa como ingenua. Una compañía gestionada por artistas para artistas, sin las garras de la industria tradicional. Un lugar donde la creatividad mandara sobre el negocio, donde los músicos tuvieran el control de su propio destino. Pero un sueño sin estructura no es un proyecto, es una hemorragia. Apple Boutique, la tienda que iba a ser el escaparate físico de esa utopía, cerró sus puertas en julio de 1968, después de haber perdido aproximadamente 200,000 libras esterlinas. No en años, en meses. 200,000 libras en una tienda que nunca encontró su razón de ser más allá de la estética psicodélica de sus paredes. Pero la tienda era solo el síntoma más visible de un problema mucho más profundo. Alistair Taylor, uno de los directivos más cercanos a la banda, fue quien puso el número sobre la mesa. Apple Corps estaba perdiendo 50,000 libras esterlinas a la semana. No era una estimación pesimista, era la realidad documentada de las cuentas. Proyectado sobre un año, eso equivalía a 2,600,000 libras. En 1968, una cifra que hoy equivaldría a decenas de millones. La banda más grande del mundo no estaba rompiendo por falta de fama, estaba rompiendo por exceso de caos. El 14 de enero de 1969, John Lennon lo dijo en público sin filtros y sin diplomacia. Declaró ante los medios que Apple estaba perdiendo dinero y que si la situación no cambiaba, estarían arruinados en 6 meses. John Lennon, el hombre que había conquistado el mundo, admitiendo públicamente que su propia empresa los estaba destruyendo. Por lo tanto, cuando esas palabras salieron a la prensa,
algo se rompió de forma irreversible dentro del grupo, porque reconocer el desastre en público no era solo una advertencia, era una declaración de urgencia que iba a abrir la puerta a lo que vendría después. Pero el agujero financiero tenía más capas. Una de las más reveladoras llevaba el nombre de Alexis Mardas, conocido dentro de la órbita Beatle como Magic Alex, un inventor griego que había seducido a Lennon con promesas de tecnología revolucionaria, de estudios de grabación del futuro, de inventos que cambiarían la industria. Sus proyectos costaron al menos 300,000 libras. Lo que produjeron fue, en el mejor de los casos, decepción. En el peor, vergüenza documentada. Cuando los técnicos de EMI visitaron el nuevo estudio que Mardas había construido en Savile Row, encontraron un equipo tan deficiente que fue necesario traer de urgencia la consola de Abbey Road para poder grabar. 300,000 libras por un estudio que no funcionaba. Stephen Maltz era el contador y asesor financiero de los Beatles, un hombre que conocía los números mejor que nadie. En 1968 decidió abandonar Apple, pero antes de irse dejó por escrito lo que había visto desde dentro. En su carta, Maltz fue directo. Las finanzas personales de los Beatles estaban, en sus propias palabras, hechas un desastre. Y Apple también. No era un análisis externo. Era el testimonio de alguien que había vivido el caos desde dentro y que se marchaba porque ya no podía sostener lo que veía. Derek Taylor, portavoz oficial de Apple, reconoció años después que en aquella época no había un verdadero administrador al mando, que las decisiones se tomaban por impulso, por generosidad o sencillamente no se tomaban. Paul McCartney lo resumió con una precisión que duele. El problema nunca fue la falta de éxito. El problema era que nadie sabía gestionar lo que el éxito había generado. Por lo tanto, a comienzos de 1969, el panorama era este. Una compañía sangrando 50,000 libras por semana. Proyectos fallidos que habían costado cientos de miles de libras. Un contador que se había marchado dejando por escrito que todo era un desastre. Y un portavoz que reconocía que nadie estaba realmente al mando. Los Beatles necesitaban a alguien que pusiera orden, que salvara el barco, que tomara el control de lo que ellos no habían sabido gestionar. Esa necesidad fue la puerta que se dejó abierta. Y había alguien esperando al otro lado de esa puerta, que llevaba mucho tiempo estudiando exactamente cómo cruzarla. Para entender lo que ocurrió en febrero de 1969, primero hay que entender quién era el hombre que entró por la puerta de Apple Corps ese invierno. Alan Klein no era un descubrimiento, era una advertencia que nadie quiso leer. Klein había construido su reputación en los márgenes de la industria americana, no como músico, no como productor, sino como auditor, como alguien que sabía leer contratos mejor que los abogados que los redactaban. Su especialidad era encontrar lo que las discográficas preferían que nadie encontrara: cláusulas abusivas, royalties retenidos, pagos que nunca llegaban a los artistas y que, sin embargo, aparecían perfectamente contabilizados en los libros de la compañía. Su primer gran objetivo fue Sam Cooke. En 1963, Klein auditó el contrato de Cooke con RCA y forzó una renegociación que la discográfica no esperaba. Creó una estructura legal llamada Tracy Limited, que supuestamente beneficiaba al artista. Supuestamente. Porque en la práctica, esa estructura colocó a Klein en una posición de control que le resultaría muy familiar en los años siguientes. Pero fue con los Rolling Stones donde Klein perfeccionó su método. El método era siempre el mismo. Primero, localizaba las debilidades contractuales. Segundo, amenazaba a la discográfica con litigios que podían ser devastadores. Tercero, se sentaba a negociar desde una posición de fuerza que el artista nunca habría podido construir solo. Los números que consiguió para los Stones fueron reales. Una garantía inicial de $600,000 con London Records, que después escaló hasta un acuerdo de $2,600,000 garantizados, más de lo que ganaban los Beatles en ese momento. Klein tenía razones para presumir de ello, y lo hacía.
Pero cuando los Rolling Stones lo despidieron en 1970, descubrieron algo que nadie les había explicado en el momento de firmar: que toda la arquitectura legal que Klein había construido estaba diseñada de tal manera que él quedaba en posición ventajosa, independientemente de lo que ocurriera con la relación. El 26 de enero de 1969, John Lennon y Yoko Ono subieron a una suite del Hotel Dorchester de Londres para reunirse con Allen Klein. Lennon llegaba al encuentro en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Apple se desangraba. La banda estaba fracturada. Brian Epstein, el único manager que había conocido, llevaba muerto 18 meses. Y la presión de gestionar un imperio que nadie dentro del grupo sabía cómo controlar era insostenible. Klein lo sabía. Había estudiado a Lennon durante meses antes de aquella reunión. Lo que ocurrió dentro de esa suite no fue una reunión de negocios. Fue una operación de seducción psicológica, ejecutada con una precisión que habría resultado admirable si no fuera tan calculada. Klein abrió con algo que Lennon no esperaba. Le dijo que también era huérfano, que también había crecido sin el apoyo que merecía, que también conocía lo que era pelear contra un sistema que te ignoraba. No era un argumento de negocios, era un espejo, y Lennon se vio reflejado en él. Pero Klein no se detuvo ahí. Demostró conocer el catálogo de los Beatles con una profundidad que sorprendió a Lennon. Citó letras, describió sesiones de grabación, habló de las canciones con el respeto de alguien que no solo las había escuchado, sino que las había estudiado. Y después, con la misma naturalidad, se dirigió a Yoko Ono y mostró un interés genuino por su trabajo artístico, en un momento en que buena parte del entorno Beatle la trataba como una intrusa. Lennon salió de aquella reunión convencido de que había encontrado al hombre que necesitaba. Yoko Ono mecanografió ese mismo día el documento que formalizaba el acuerdo. Por lo tanto, en menos de 24 horas, Allen Klein tenía acceso al círculo más cerrado de la banda más poderosa del mundo. No porque hubiera ganado una negociación, sino porque había encontrado la grieta exacta por la que entrar: el miedo de Lennon, su cansancio y su necesidad urgente de que alguien tomara el control de lo que él ya no podía gestionar. El contrato formal llegó en mayo de 1969. Klein era nombrado Business Manager exclusivo de los Beatles por un periodo de 3 años. Las condiciones eran estas: una comisión del 20% sobre los ingresos brutos generales, un 10% adicional sobre Apple Records y un 25% sobre todos los ingresos de merchandising. Esos porcentajes no eran los de alguien que venía a limpiar el desastre financiero de Apple. Eran los porcentajes de alguien que venía a construir el suyo propio. 3 de los 4 Beatles lo aceptaron. John Lennon primero, con la convicción de quien ha encontrado al salvador que necesitaba. George Harrison y Ringo Starr después, siguiendo a Lennon como habían hecho en tantas decisiones anteriores. Paul McCartney no firmó. McCartney quería a Lee Eastman, abogado de Nueva York y padre de su futura esposa Linda, un hombre con formación jurídica sólida y sin el historial de Klein. Para los otros 3, eso era una razón suficiente para desconfiar de la elección. Pero esa negativa de McCartney, que en ese momento fue leída como una traición, como una maniobra egoísta, como el capricho de alguien que ponía sus intereses personales por encima de la banda, fue en realidad el único momento de lucidez documentado en todo aquel invierno de 1969. Lo que McCartney había entendido, y los otros 3 todavía no, era exactamente lo que Klein había hecho con los Rolling Stones, y lo que estaba a punto de hacer con los Beatles era mucho peor. El 3 de febrero de 1969, Allen Klein cruzó la puerta de Apple Corps en Savile Row, con algo que nadie dentro de aquel edificio tenía: un plan. No había contrato todavía, no hacía falta. Lennon ya había decidido. Y cuando Lennon decidía, el resto de la sala tendía a moverse en la misma dirección. Klein recibió acceso inmediato a las finanzas internas, autorización para revisar las cuentas,
poder para detener la hemorragia con NEMS, la empresa heredada de Brian Epstein, que seguía extrayendo dinero del grupo. Todo ello sin haber firmado un solo papel oficial. Esa fue la primera señal de lo que estaba ocurriendo, que en el estado de urgencia y agotamiento en que se encontraban los Beatles, alguien con suficiente convicción podía entrar y tomar el control antes de que nadie le pidiera credenciales. Pero el momento que lo cambió todo llegó 3 meses después, el 8 de mayo de 1969. En esa misma sede de Savile Row, se presentó el contrato formal. El documento que convertiría a Allen Klein en business manager exclusivo de los Beatles por 3 años. El documento que le daría control real sobre las operaciones financieras del grupo. 3 hombres firmaron: John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. El cuarto no estaba. Paul McCartney no firmó ese contrato. Y no fue una decisión tomada a la ligera, ni motivada por el capricho que sus compañeros le atribuyeron en ese momento. Fue una posición construida sobre algo que los otros 3 no querían ver: el historial documentado de Allen Klein con los Rolling Stones. McCartney había hecho sus propias averiguaciones. Sabía lo que Klein había construido con los Stones. Sabía cómo había terminado esa relación. Y sabía que el patrón que veía repetirse en Apple Corps era demasiado familiar para ser una coincidencia. Su propuesta era Lee Eastman, abogado neoyorquino, formación jurídica sólida, sin el rastro de controversia que Klein arrastraba desde sus primeros contratos. El hecho de que Eastman fuera padre de Linda, su futura esposa, le costó a McCartney la credibilidad dentro de la banda. Los otros 3 lo interpretaron como un movimiento egoísta, como alguien que anteponía sus intereses personales a los del grupo. Pero McCartney lo expresó sin rodeos. Llamó a Klein lo que creía que era: un tiburón que priorizaba su propio beneficio sobre el de sus clientes. Nadie le escuchó. Existe una fotografía de aquel día que durante años generó confusión. McCartney aparece junto al documento, en posición de firma. Pero quienes conocían la historia sabían lo que la imagen no mostraba: que nunca llegó a firmar, que posó para una fotografía que la prensa interpretaría como unanimidad, y que en realidad era la imagen más elocuente de una fractura que ya era irreparable. El contrato que Lennon, Harrison y Starr firmaron ese 8 de mayo era un documento que merecía ser leído con calma. Pero la urgencia del momento no dejaba espacio para la calma. Las condiciones eran estas: Klein cobraría un 20% de todos los ingresos brutos generales del grupo, un 10% adicional sobre Apple Records, hasta un 25% sobre los ingresos de merchandising. Además, su compañía, ABKCO, repercutiría gastos de viaje y operativos directamente sobre las cuentas de Apple Corps. Pero hay un detalle que no aparece en ninguna crónica oficial de aquella firma, y que dice más sobre el estado mental de Lennon que cualquier declaración pública. Durante la revisión del contrato, Lennon tachó personalmente varias cláusulas que requerían la aprobación formal de abogados antes de ejecutar decisiones. Las tachó para acelerar el proceso. Un hombre que llevaba meses viendo cómo su empresa se desangraba, decidió eliminar los mecanismos de control legal que podrían haberle protegido porque quería soluciones rápidas. Klein lo sabía y había contado con ello. Las razones de cada uno para firmar eran distintas, pero convergían en el mismo punto. Lennon veía en Klein al aliado combativo que necesitaba. Alguien dispuesto a pelear contra las discográficas con la misma dureza con que Klein peleaba en cada negociación. Alguien que entendía su visión y que, además, compartía algo que Lennon no podía ignorar: la experiencia de haber crecido sin el suelo firme que otros daban por sentado. Harrison tenía una razón más concreta. Klein había demostrado rapidez. Había renegociado los términos con EMI y Capitol antes de que el contrato formal estuviera siquiera firmado. El resultado visible era real. Las regalías por álbum en el mercado estadounidense habían subido de 39 centavos a 58. Para Harrison, eso era suficiente evidencia de que Klein funcionaba. Starr siguió a los otros 2,
No por falta de criterio, sino porque en ese momento, en ese estado de caos y urgencia, confiar en la mayoría parecía la decisión más razonable. Por lo tanto, había 3 firmas sobre el papel y una ausencia que nadie quiso interpretar como lo que era. Dentro de Apple Corps, la narrativa que se impuso fue la de la traición de McCartney, la de alguien que había roto la unidad del grupo por razones personales. Esa narrativa fue conveniente para todos menos para Paul, pero lo que los documentos que saldrían a la luz décadas después revelarían era algo distinto, que la división no había sido creada por la negativa de McCartney a firmar. Había sido creada el día que Klein entró por la puerta de Savile Row, y 3 de los 4 hombres del grupo más grande del mundo le entregaron el control de su futuro, sin leer con detenimiento lo que estaban firmando. McCartney no rompió a los Beatles con su negativa. Los Beatles ya estaban rotos cuando él se negó. Y lo que vendría a continuación demostraría, cifra a cifra, cláusula a cláusula, que el único error real de Paul McCartney fue no haber podido convencer a los otros 3 de que el lobo que habían dejado entrar ya estaba dentro de la casa. Hay una versión de la historia de Allen Klein que la industria musical repitió durante décadas. La versión oficial decía que Klein había salvado a los Beatles, que había llegado cuando el barco se hundía, había renegociado los contratos con EMI y Capitol, había subido las regalías a niveles históricos y había demostrado que era posible pelear contra las discográficas y ganar. Era una versión conveniente, porque omitía lo más importante: ¿quién se quedó con la mayor parte de lo que ganó? Cuando Klein tomó el control operativo de Apple Corps en el verano de 1969, sus primeras decisiones parecían exactamente lo que había prometido. Cerró Apple, la división de spoken word de Apple que consumía recursos sin generar ingresos. Reclamó pagos atrasados que NEMS, la compañía heredada de Brian Epstein, seguía extrayendo del grupo meses después de la muerte de su fundador, y preparó lo que él mismo describía como una auditoría agresiva contra EMI y Capitol para recuperar regalías que, según sus cálculos, nunca habían llegado a donde debían llegar. La auditoría encontró irregularidades reales. Eso no era una invención de Klein, pero lo que Klein hizo con esas irregularidades es lo que los documentos judiciales de los años siguientes revelarían con una claridad que resulta difícil de procesar. El nuevo contrato con EMI, Parlophone y Capitol se cerró en 1969 y era, sobre el papel, un logro histórico. Las cifras anteriores eran estas. En 1966, bajo la gestión de Brian Epstein, los Beatles cobraban el 15% de regalías en el Reino Unido y 17,5 centavos por álbum vendido en Estados Unidos. ¿Klein las cambió? El nuevo contrato establecía entre 58 y 69 centavos por álbum en el mercado americano, el porcentaje más alto que cualquier artista había conseguido hasta ese momento en la historia de la industria discográfica. Además, recuperó pagos atrasados que EMI debía al grupo. 1.300.000 libras esterlinas que llevaban años retenidas en las cuentas de la discográfica. 1.300.000 libras. De golpe, en un momento en que Apple sangraba 50.000 libras a la semana. Sobre el papel, Klein había cumplido su promesa, pero entonces hay que leer el contrato completo. No el resumen, el documento entero. Porque en el documento entero estaban las condiciones que nadie había mencionado en las reuniones de Savile Row. El acuerdo con EMI era restrictivo hasta 1976. Obligaba a la entrega de 2 discos por año. Permitía a la discográfica publicar recopilatorios sin necesidad de aprobación explícita. Y contenía cláusulas de reversión sobre los masters anteriores a 1971 que, redactadas de una determinada manera, colocaban a Allen Klein y a ABKCO, su compañía, en una posición de control sobre ese material que nadie dentro del grupo había autorizado conscientemente. Esas cláusulas no se discutieron en ninguna reunión. No aparecen en ninguna acta de Apple Corps de ese periodo.
salieron a la luz en las demandas judiciales de los años 70. Las comisiones de Klein eran las que el contrato de mayo de 1969 establecía: 20% de todos los ingresos brutos generales, 10% sobre Apple Records, 25% sobre merchandising. Pero en las negociaciones previas a ese contrato, Klein había acordado verbalmente algo diferente. Había dicho que cobraría solo el 15% y únicamente sobre el aumento de regalías que él mismo consiguiera. No sobre los ingresos totales, solo sobre la diferencia. Lo que hizo fue otra cosa: cobró entre el 15 y el 20% de todo el ingreso generado, no de la diferencia, de todo. Y lo hizo sistemáticamente, durante 3 años, a través de estructuras financieras suficientemente opacas como para que nadie dentro de Apple pudiera detectarlo en tiempo real. Eso no es una interpretación de los hechos. Es lo que las demandas de los Beatles contra ABKCO, presentadas entre 1973 y 1976, documentaron cifra a cifra. En 1970, Paul McCartney presentó su demanda de disolución de la sociedad Beatles ante el Tribunal Superior de Londres. La narrativa pública que se construyó alrededor de esa demanda fue la de un artista temperamental que destruía la banda más grande del mundo, por razones personales. Esa narrativa tuvo mucho éxito. Sobrevivió décadas. Pero lo que la demanda de McCartney documentaba en su texto legal era algo más concreto y más perturbador que una pelea de egos. McCartney argumentaba que Alan Klein estaba cobrando comisiones sobre álbumes en los que él, McCartney, nunca había autorizado la participación de Klein. El caso más claro era el álbum McCartney, publicado en abril de 1970. Un disco grabado de forma completamente independiente, sin intervención de Apple Corps, sin participación de ninguno de los otros 3 Beatles. Klein cobró su comisión sobre ese álbum. Para entender la magnitud de lo que eso significa, hay que entender el mecanismo. Apple Corps era formalmente la estructura bajo la que operaban todos los Beatles. Klein era el business manager de Apple Corps. Por lo tanto, en su interpretación legal, cualquier ingreso que tuviera relación con cualquiera de los 4 miembros pasaba bajo su jurisdicción y generaba su comisión. Era una trampa diseñada con precisión de relojero, y la única forma de salir de ella era disolver la sociedad. Eso fue exactamente lo que McCartney hizo, no por capricho, no por temperamento, sino porque era la única salida legal disponible. Las consecuencias financieras del periodo Klein se pueden resumir en una sola idea. Los Beatles ganaron más dinero nominalmente entre 1969 y 1972 que en cualquier periodo anterior. Las regalías por álbum eran históricamente altas. Los pagos atrasados de EMI habían llegado. Los números en la columna de ingresos eran mejores que nunca. Pero la columna de lo que Klein extrajo de esos ingresos era igualmente histórica. Y el control que se dieron sobre sus propios masters, sobre el catálogo anterior a 1971, sobre las estructuras de publicación que ABKCO gestionaba, era un precio que ninguno de ellos había comprendido en el momento de firmarlo. Los Rolling Stones descubrieron algo similar cuando lo despidieron en 1970. Su proceso legal contra Klein duró 17 años, hasta 1987. 17 años de litigios para recuperar parcialmente el control de lo que habían cedido sin entenderlo. Los Beatles tardaron menos, pero el daño ya estaba hecho. Entre 1973 y 1976, los Beatles, ya como individuos separados, presentaron sus demandas contra ABKCO. Los abogados que llevaron el caso de Paul McCartney y John Eastman documentaron en los escritos judiciales lo que las cuentas de Apple Corps mostraban: que Klein había cobrado comisiones sobre ingresos que no entraban dentro del alcance de su contrato, que las deducciones que ABKCO aplicaba sobre las cuentas del grupo incluían gastos operativos de la propia compañía de Klein,
que nunca debieron repercutirse sobre Apple, que las cláusulas de reversión sobre los masters habían sido redactadas de manera que beneficiaban a ABKCO en cualquier escenario posible. David Jacobs, el abogado que representó a Klein durante esos procesos, sostuvo que todo estaba dentro de los términos del contrato. Tenía razón en una cosa, estaba dentro de los términos del contrato. El problema era que nadie dentro de la banda había leído ese contrato con suficiente detenimiento antes de firmarlo. Nadie, excepto el hombre que lo había redactado. Klein fue despedido por los Beatles en 1973, pero el contrato que había firmado en mayo de 1969 seguía vigente sobre el catálogo que había renegociado. Las estructuras que había construido a través de ABKCO seguían generando ingresos mucho después de que su relación con el grupo hubiera terminado. La banda más grande de la historia del rock le había pagado para que tomara el control de sus finanzas, y cuando lo echaron, parte de ese control se fue con él. Lo que los documentos de los juicios de los años 70 y 80 revelaron no fue que Klein fuera un genio del crimen organizado. Fue algo más banal y más aterrador, que era un profesional que conocía los contratos mejor que quienes los firmaban, que había aprovechado la urgencia, el agotamiento y la confianza de tres hombres que necesitaban una solución rápida, y que el precio de esa urgencia lo pagaron ellos durante años. Lo que viene a continuación es, si cabe, más perturbador todavía, porque mientras todo esto ocurría, la historia que el mundo escuchaba no tenía nada que ver con contratos, ni con cláusulas, ni con ABKCO. La historia que el mundo escuchaba era la de Yoko Ono. Durante más de 50 años, la historia oficial de la ruptura de los Beatles tuvo un culpable claro. Dos, en realidad. Yoko Ono, la mujer japonesa que había entrado en la vida de John Lennon y, según esa narrativa, había envenenado desde dentro la dinámica del grupo. Y Linda Eastman, cuyo padre era el abogado que McCartney quería imponer sobre los otros tres, convirtiendo una decisión empresarial en un conflicto personal. Era una historia perfecta. Tenía villanas identificables. Tenía una lógica emocional sencilla. Y sobre todo, mantenía el foco exactamente donde la industria necesitaba que estuviera. Lejos de los contratos, lejos de las cuentas, lejos de los despachos donde el dinero había desaparecido. Pero en diciembre de 2024 y marzo de 2025, algo cambió. Más de 300 páginas de archivos relacionados con la demanda de McCartney de 1970 salieron a subasta. Documentos que habían permanecido guardados en un armario durante décadas. Papeles que nadie había leído en 50 años. Y que, cuando se leyeron, contaban una historia completamente diferente a la que el público había escuchado. Lo que esos documentos revelaban no era una pelea de egos entre músicos y responsables. Era un registro sistemático de mala gestión financiera, de incapacidad para presentar cuentas fiscales desde 1966, de investigaciones tributarias abiertas tras la muerte de Brian Epstein, que nunca se habían cerrado correctamente, y de un hombre que había congelado fondos de Apple Corps de manera unilateral, mientras cobraba sus comisiones con puntualidad matemática. Ese hombre no era Yoko Ono. En marzo de 1971, el caso McCartney contra el resto de los Beatles llegó al Tribunal Superior de Londres. El juez al cargo era J.D. Spooner, y lo que McCartney presentó ante ese tribunal no era una lista de agravios personales, ni una queja de artista herido. Era documentación. Pruebas de que las cuentas de Apple Corps no habían sido presentadas correctamente ante las autoridades fiscales desde 1966. Evidencia de que Klein había cobrado una comisión nominal de 150,000 libras esterlinas, mientras reestructuraba contratos que habían generado millones. Registros que demostraban que los fondos del grupo habían sido congelados sin autorización del conjunto de los socios. El juez Spooner designó un síndico para auditar Apple Corps e intervenir las cuentas.
Esa decisión, tomada por un tribunal de justicia tras revisar las pruebas presentadas, fue la validación legal de todo lo que McCartney había argumentado desde febrero de 1969. No fue una victoria personal, fue una sentencia sobre los hechos. 150,000 libras. Esa fue la comisión que Klein declaró haber cobrado mientras renegociaba los contratos con EMI y Capitol. Los contratos que, según la narrativa oficial, habían salvado a los Beatles de la quiebra. 150,000 libras declaradas. Mientras los porcentajes reales de sus contratos sobre ingresos brutos, sobre Apple Records y sobre merchandising generaban cifras muy distintas en las cuentas de ABKCO. El tribunal lo vio, los documentos lo documentaban, pero fuera de aquel juzgado, el mundo seguía hablando de Yoko. La industria musical tenía razones muy concretas para que la narrativa de Yoko sobreviviera. Si el público entendía que la ruptura de los Beatles había sido provocada principalmente por un problema contractual y financiero, las preguntas inevitables seguían. ¿Cómo era posible que eso ocurriera? ¿Dónde estaban las discográficas? ¿Dónde estaban los abogados de EMI? ¿Cómo había sido posible que un solo hombre tuviera acceso tan amplio a las finanzas del grupo más valioso del planeta sin que nadie activara ningún mecanismo de control? Esas preguntas eran incómodas para demasiada gente. Por lo tanto, la narrativa más sencilla se mantuvo, y la industria no hizo nada por corregirla. En 2020, Paul McCartney habló sobre Klein con una claridad que 50 años de distancia le permitían. Sus palabras fueron estas: sabía que Klein era un idiota, que había tenido que exigir para salvar el legado para todos ellos. Un año después, en 2021, fue más directo todavía. Klein, dijo, había causado mucho daño. No lo dijo con amargura, lo dijo con la serenidad de alguien que había tenido razón durante 50 años y que ya no necesitaba que nadie se lo reconociera. Pero la rehabilitación de McCartney tiene una dimensión que va más allá de su propia declaración. Porque el hombre que más apasionadamente había defendido a Klein, el hombre que había firmado primero y con más convicción, el hombre cuya confianza en Klein había arrastrado a Harrison y a Starr, ese hombre terminó haciendo exactamente lo mismo que McCartney. John Lennon despidió a Allen Klein en 1973 y después lo demandó. Por regalías retenidas, por las mismas razones que McCartney había documentado ante el Tribunal Superior 2 años antes. George Harrison reconoció en entrevistas durante los años 70 que habían cometido errores graves en la gestión post-Epstein, que habían tomado decisiones desde el miedo y la urgencia sin las garantías que necesitaban. Ringo Starr, que había seguido a la mayoría en 1969, apoyó las demandas contra Klein cuando los documentos dejaron de dejar margen para la duda. Lo que los cuatro acabaron reconociendo, en distintos momentos y con distintas palabras, era la misma verdad que en febrero de 1969, cuando Apple se desangraba y el pánico tomaba las decisiones, habían abierto una puerta que no debían haber abierto. Que el hombre al que habían dejado entrar sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que la narrativa que sobrevivió en los libros de historia, la de la ruptura por culpa del amor y los egos, había sido mucho más conveniente para otros que para ellos. Pero hay una última capa en esta historia, que los documentos subastados en 2024 confirmaron con una frialdad que resulta difícil de leer, sin indignación. Las investigaciones fiscales que los documentos de 2024 revelaron no eran asuntos menores. Las cuentas de Apple Corps presentaban irregularidades que se remontaban a 1966. Irregularidades que nadie había resuelto después de la muerte de Epstein, que Klein no solo no resolvió, sino que en algunos casos agravó con sus estructuras de deducciones y reversiones. Esos documentos existían desde 1971. Habían estado en un armario durante más de 50 años. Y mientras permanecían en ese armario, el mundo seguía repitiendo que Yoko Ono había destruido a los Beatles.
Lo que la industria enterró no fue solo la verdad sobre Allen Klein. Fue la reputación de un hombre que había tenido razón desde el principio, y la de dos mujeres a las que se culpó de algo en lo que no tuvieron parte. McCartney no destruyó a los Beatles. McCartney fue el único que intentó salvarlos de quien realmente los destruyó. Y tardamos 50 años en poder decirlo con documentos en la mano. Mientras los abogados peleaban en Londres y los contratos se firmaban y se rompían en Savile Row, al otro lado del Atlántico ocurría algo que ningún despacho jurídico podía controlar. Millones de personas que nunca habían visto a los Beatles en directo, que nunca los verían, que vivían bajo gobiernos que en muchos casos prefería que esa música no existiera. Los amaban con una intensidad que no tenía ninguna lógica de mercado. Y cuando en abril de 1970, la noticia de la ruptura llegó a México, a Argentina, a Chile, a España, el dolor fue tan real como en Liverpool, quizás más, porque ellos habían amado a los Beatles sin tener nunca nada a cambio. La Beatlemanía en Latinoamérica fue un fenómeno tan desordenado y tan genuino como el que sacudió Europa. Pero tenía una dimensión adicional que lo hacía más extraño y más conmovedor. Era un amor construido casi exclusivamente sobre discos, sobre fotografías en revistas importadas y sobre emisoras de radio que ponían canciones que en algunos países rozaban la prohibición. Los Beatles nunca pisaron suelo latinoamericano. Nunca dieron un concierto en México, en Argentina, en Colombia, en Chile. Pero su ausencia física no redujo el fervor, lo amplificó. Porque cuando no puedes ver algo, lo imaginas. Y lo que la juventud latinoamericana imaginaba sobre los Beatles era, en muchos casos, más grande que cualquier realidad que un escenario pudiera haber ofrecido. En 1965, los Beatles estaban en el pico de su primer gran ciclo de éxito global. Sus giras recorrían Europa y América del Norte con una regularidad que hacía pensar que tarde o temprano llegarían más al sur. En México, los rumores de una visita habían creado una expectativa que se medía en decenas de miles de personas preparadas para llenar cualquier recinto que se eligiera. Pero Ernesto Uruchurtu, el regente de la Ciudad de México, tenía una opinión muy clara sobre lo que aquellos 4 jóvenes de Liverpool representaban. Y su opinión era que no representaban nada que su ciudad necesitara. El concierto no se celebró, no por falta de interés, no por razones logísticas, sino porque un funcionario decidió que la moral de su ciudad valía más que la música de 4 británicos con el pelo demasiado largo. Los miles de jóvenes mexicanos que habían esperado ese concierto nunca recibieron una explicación oficial satisfactoria. Solo el silencio de una decisión tomada desde arriba sin consultar a nadie que tuviera algo que perder. En Argentina, la respuesta fue más creativa. Si los Beatles no venían, Argentina crearía los suyos propios. Los Beatniks, los Shakers, los Gatos, bandas que bebían directamente del sonido y la estética de Liverpool sin disimularlo, llenaron el vacío que la ausencia física de los originales había dejado. No eran imitaciones baratas. Eran la prueba de que algo en aquel sonido había conectado con una generación que lo necesitaba, aunque no supiera exactamente para qué. En 1964, hubo conversaciones reales sobre una posible visita de los Beatles a Buenos Aires. Canal 9 tenía interés, la logística parecía posible, pero la inestabilidad política del país, la falta de infraestructura para un espectáculo de esa magnitud y el caos organizativo que habría supuesto gestionarlo, terminaron con cualquier posibilidad antes de que llegara a anunciarse públicamente. Argentina tampoco los vio nunca, pero los lloró igual. España fue la excepción en el mundo hispano. El 2 y 3 de julio de 1965, los Beatles pisaron suelo español. Madrid primero, Barcelona después. 20,000 personas en cada ciudad, en un país donde el régimen de Franco llevaba décadas decidiendo qué podía escuchar su juventud. Fue uno de los momentos más contradictorios de la España de los 60.
Un gobierno que censuraba, controlaba y reprimía cualquier expresión cultural que oliera a modernidad o a influencia extranjera, pero que no pudo, o no quiso, detener la llegada de los 4 músicos más famosos del planeta. Porque detenerlos habría sido demasiado visible, demasiado difícil de justificar. Por lo tanto, los Beatles actuaron en España, y los jóvenes españoles que estuvieron en aquellas actuaciones llevan esa memoria como algo que pertenece solo a ellos. Pero el régimen tenía sus límites, y los Beatles los encontraron con precisión en 1969. The Ballad of John and Yoko se publicó en mayo de ese año. Contenía una referencia geográfica que en Madrid sonó como una provocación. La letra mencionaba España, y en su contexto rozaba la cuestión de Gibraltar, ese territorio que el franquismo reclamaba como propio, y que los británicos seguían administrando. La canción fue prohibida en España. No salió a las ondas españolas hasta 1976, un año después de la muerte de Franco. 7 años de silencio oficial sobre una canción de amor que hablaba de un viaje en tren. Cuando Let It Be llegó en abril de 1970, España lo recibió de una manera que ningún otro país del mundo podía replicar. En los guateques, esos espacios semiprivados donde la juventud española había aprendido a consumir la cultura que el régimen no quería que consumiera, el álbum sonó como lo que era: el último adiós oficial de la banda más importante de sus vidas. Pero había una capa adicional de melancolía que solo ellos podían sentir. Porque en España, gran parte de esa música había llegado de contrabando, había circulado en copias defectuosas, había sido escuchada en radios que captaban señales extranjeras por la noche, cuando las emisoras oficiales cerraban. Los españoles que amaban a los Beatles habían tenido que pelearse con su propio gobierno para poder escucharlos. Y ahora, cuando por fin podían hacerlo con relativa libertad, la banda se había disuelto. En México, la noticia de la ruptura llegó por radio. Y para los que la escucharon en aquel abril de 1970, la sensación fue la de perder algo que nunca habían llegado a tener del todo. Porque eso era exactamente lo que había ocurrido. Una generación entera en México, en Argentina, en Colombia, en España, había construido su relación con los Beatles sobre la ausencia, sobre los discos, sobre las fotos, sobre los rumores de giras que nunca llegaron, sobre los conciertos cancelados por regentes que protegían la moral de sus ciudades, sobre canciones prohibidas por regímenes que protegían sus propias mentiras. Y esa generación, cuando la ruptura llegó, no lloró solo por la banda, lloró también por el concierto que nunca vio, por el escenario que nunca pisó, por la música que tuvo que escuchar a escondidas en algunos casos o imaginar en otros. Si tú viviste ese momento en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Madrid o en cualquier ciudad de habla hispana, si recuerdas dónde estabas cuando supiste que los Beatles habían terminado, cuéntanoslo en los comentarios. Esos testimonios son parte de esta historia que todavía no ha sido contada completamente. El 31 de diciembre de 1970, mientras el mundo cerraba un año y abría otro con la esperanza rutinaria de que algo cambiara, Paul McCartney presentó su demanda formal ante el Tribunal Superior de Londres. Demandaba a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Demandaba a Apple Corps y exigía la disolución legal de la sociedad que había convertido a 4 chicos de Liverpool en el fenómeno cultural más grande del siglo XX. El último día del año. Como si hubiera elegido la fecha para que nadie pudiera ignorar lo que significaba. Lo que vino después no fue un proceso rápido ni limpio. Fue una guerra de desgaste que duró años, que consumió energía, dinero y cualquier posibilidad real de reconciliación mientras los abogados facturaban y los jueces deliberaban, y los 4 hombres que habían cambiado la música popular del siglo XX se miraban a través de escritos judiciales en lugar de hacerlo a los ojos. En marzo de 1971, el alto tribunal nombró un síndico para auditar los fondos de Apple Corps. Klein quedó oficialmente desacreditado ante el tribunal.
Sus cuentas no cuadraban. Sus deducciones no tenían justificación contractual suficiente. El hombre al que 3 Beatles habían entregado el control de su futuro había demostrado, ante un juez, ser exactamente lo que McCartney había dicho que era desde el principio. Pero esa victoria legal no resolvió nada entre ellos, porque entre 1973 y 1975, los 3 Beatles que habían firmado con Klein hicieron exactamente lo que McCartney había hecho en 1970. Lo demandaron. Lennon, Harrison y Starr presentaron sus propias acciones legales contra Allen Klein y ABKCO por regalías retenidas, por comisiones cobradas fuera del alcance contractual, por exactamente las mismas razones que habían ignorado cuando McCartney las argumentó 2 años antes. El hombre que había prometido salvarlos de la industria acabó siendo demandado por 3 de los 4 hombres a los que había prometido salvar. Por lo tanto, el 29 de diciembre de 1974, los 4 Beatles firmaron un documento que en la historia del rock ocupa un lugar tan importante como cualquier disco que grabaron juntos: el Acuerdo de Disolución Legal de la Sociedad. John Lennon añadió la fecha a mano junto a su firma. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que dice algo sobre el estado de ánimo de un hombre que había pasado 5 años peleando contra el resultado de una decisión que él mismo había tomado en el Hotel Dorchester una tarde de enero de 1969. En enero de 1975, el acuerdo entró en vigor. Paul McCartney quedó liberado de los contratos que lo habían atrapado durante 4 años. La sociedad Beatles dejó de existir legalmente. Habían tardado 5 años en firmar lo que debería haber tomado 5 meses. Y en esos 5 años, el rock había perdido algo que nunca recuperaría. Porque mientras los abogados trabajaban, mientras los jueces deliberaban y mientras los escritos judiciales viajaban entre despachos de Londres y Nueva York, había algo que no ocurría. Los Beatles no ensayaban, no grababan juntos, no se llamaban para hablar de música, no existía ningún espacio, ninguna conversación, ningún momento en que los 4 pudieran haber sido simplemente lo que habían sido antes de que Klein entrara por la puerta de Savile Row. La desconfianza que los contratos habían sembrado era más efectiva que cualquier distancia física. Lennon en Nueva York, McCartney en Londres y Escocia, Harrison en Henley, Starr moviéndose entre ambos lados del Atlántico. 4 hombres que habían pasado la primera mitad de los 60 durmiendo en la misma furgoneta, ahora separados por años de litigios y por la convicción de cada uno de que el otro había tomado las decisiones equivocadas. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado frente a su apartamento en el edificio Dakota de Nueva York. Con su muerte, cualquier conversación sobre una reunión de los Beatles dejó de ser una posibilidad aplazada para convertirse en una imposibilidad permanente. Pero hay una pregunta que los documentos de aquellos años permiten formular con una precisión dolorosa. ¿Habrían podido reunirse antes? ¿Habrían podido, sin los años de litigios, sin la desconfianza que cada escrito judicial había alimentado, sin el agotamiento de pelear contra alguien que debía haberlos representado, encontrar la manera de sentarse juntos en una sala y tocar? George Harrison lo insinuó en varias entrevistas de los años 70. Reconoció que los errores de gestión del periodo post-Epstein habían creado heridas que la música sola no podía cerrar, que necesitaban resolver lo legal antes de poder resolver lo humano. Pero lo legal nunca terminó de resolverse del todo. Siempre había otro frente abierto. Apple Corps contra Apple Inc. en 1981. En 1989, en 2006. Disputas sobre marcas, sobre derechos digitales, sobre el uso del nombre. Una cadena de litigios que se extendió durante décadas, como el eco interminable de aquel contrato firmado en mayo de 1969. En 1994, 24 años después de que McCartney presentara su demanda, los 3 Beatles supervivientes se sentaron juntos en un estudio de grabación.
El proyecto Anthology reunió a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr alrededor de una demo que John Lennon había grabado en los años 70. La convirtieron en Free as a Bird, después en Real Love, dos canciones que eran, en la medida en que algo puede serlo, los Beatles grabando juntos por última vez. Fue una paz temporal, necesaria, hermosa en su imperfección. Pero Harrison lo dejó claro en 1995 con una honestidad que no dejaba margen para la romanticización. Aquello era un cierre, no una reunión real. Alan Klein murió en julio de 2009. Murió habiendo ganado. No en los tribunales, donde perdió sistemáticamente a medida que los documentos salían a la luz, sino en algo más difícil de medir y más difícil de recuperar. Ganó tiempo. Los años entre 1969 y 1975, en los que 4 hombres que podrían haber hecho música juntos estuvieron haciendo otra cosa. Los años en que la desconfianza fue más fuerte que la memoria compartida de todo lo que habían construido. Los abogados de ambos lados cobraron honorarios que se calculan en millones. Las discográficas mantuvieron estructuras contractuales que durante años generaron ingresos sobre los que los artistas tenían un control mínimo. La industria que había observado desde la distancia cómo los Beatles se destruían desde dentro, aprendió lecciones que aplicó durante décadas con otros artistas, y el rock perdió la reunión que habría podido ocurrir. No en 1995, con 3 supervivientes y una demo de los años 70, sino antes, con los 4, en un escenario real, con la música que solo ellos podían hacer cuando estaban juntos. En los años 20 de este siglo, Ringo Starr habló sobre la posibilidad de una reunión con una serenidad que solo dan los años y la perspectiva. Dijo que todos habían crecido, que el amor había vuelto, que la música seguía siendo lo que había sido siempre, pero que no había vuelta atrás. No porque no quisieran, sino porque algunas cosas, una vez rotas de una determinada manera, no se reconstruyen del mismo modo. Y pretender que sí equivaldría a traicionar lo que fueron. Hay una pregunta que estos documentos permiten formular y que ningún tribunal ha respondido nunca. Si en febrero de 1969 los 4 Beatles hubieran rechazado a Klein, si McCartney hubiera conseguido convencer a los otros 3, si Lee Eastman hubiera gestionado Apple Corps durante los años siguientes con la solidez jurídica que McCartney le atribuía, ¿habrían grabado otro disco juntos en los años 70? ¿Habría existido una gira de reunión antes de diciembre de 1980? Nadie puede responder eso con certeza. Pero los documentos que salieron a subasta en 2024, las 300 páginas encontradas en aquel armario, sugieren algo que la industria prefirió no decir durante 50 años, que la ruptura de los Beatles no fue inevitable, que fue el resultado de una serie de decisiones tomadas desde el miedo, la urgencia y la desconfianza. Decisiones que tuvieron nombres, que tuvieron fechas, que tuvieron porcentajes escritos en contratos que nadie leyó con suficiente detenimiento, y que el precio de esas decisiones no lo pagaron solo 4 músicos y sus abogados. Lo pagamos todos los que alguna vez pusimos un disco de los Beatles, y pensamos que aquello no podía terminar. Hay algo en ese espacio en blanco que no deja de decir cosas, la firma que no está, el nombre que falta. El hombre que leyó el contrato, entendió lo que contenía y se negó a estamparlo. Durante 50 años, ese espacio en blanco fue interpretado como el gesto de alguien que rompía algo. Pero los documentos que han salido a la luz en los últimos años lo releen de otra manera. Ese espacio en blanco no era una ruptura, era la única línea de defensa que quedaba. Lo que los Beatles firmaron en 1969 no fue solo un contrato de representación. Fue el documento que convirtió una crisis gestionable en una guerra de 5 años, que transformó 4 compañeros de música en 4 partes enfrentadas en un litigio, que hizo que la reunión más esperada de la historia del rock dependiera no de la voluntad de 4 hombres,
sino del calendario de los tribunales. Y cuando los tribunales terminaron de trabajar, uno de los 4 ya no estaba. Pero hay una historia que este documental no ha contado todavía. Porque lo que Klein hizo con los Beatles no fue un caso aislado. Fue un método. Un sistema probado y replicado que la industria musical aplicó durante décadas con otros artistas que nunca tuvieron un McCartney dispuesto a demandar. Artistas que firmaron sin leer, que confiaron sin verificar, que perdieron sin saber exactamente qué habían perdido ni a manos de quién. Esa historia tiene otros nombres, otras fechas, otros contratos en otros armarios que todavía no han salido a subasta. Si quieres saber qué ocurrió con los artistas que no tuvieron la fuerza o los recursos para pelear, el siguiente documental empieza exactamente donde este termina.